la primera parte de la segunda temporada ha llegado a su fin y lamentablemente nos van a tener en espera hasta abril del 2024. Pero para que no nos desesperemos, en estos videos yo te voy contando un resumen de lo que pasará más adelante. Por eso, como comprenderás, vienen los spoilers. Si es la primera vez que miras uno de mis videos y te gustaría retomar la historia directamente donde terminó la temporada en el anime, te recomiendo que mires el video que estaré dejando exactamente aquí arriba. Así no te perderás y sabrás exactamente por dónde voy contando ahora mismo. Puedes ir a verlo y regresar aquí para ver este. En el video de hoy empezaré a contarte el prólogo antes del arco de Begarit, detalles de la historia que son vitales para lo que viene, en el que muchos conocen como el mejor arco de la historia de Mushoku Tensei. Así que sin darle ya más vueltas a todo esto, comencemos con el video. Paul Greirat le había enviado una carta a Rudeus donde decía que iba a enviarle a sus dos hermanas, ya que debido a que iba a partir al segundo continente más peligroso, no podía darse el lujo de llevarlas con él. En la carta también le confesó que desearía ser un mejor padre y no dejar sobre él todas las responsabilidades, pero que eso cambiará cuando estén todos juntos de nuevo, prometiéndole de paso que celebrarían todos esos cumpleaños pendientes de los que se habían perdido por todo el problema con el incidente de la transportación. De paso también le dejó saber que enviaría a las niñas con un amigo de confianza que él conocía muy bien y que le enviaba dinero para que no le faltara nada, dejándole así a Rudeus el total control de sus hermanas para que las guiara y le diera educación. Como el viaje era largo, tendría que pasar un tiempo para que sus hermanas llegaran con él, y en este tiempo pasaron algunos detalles que se deberían tomar en cuenta. ¡Perdóname, Rudy! Desde la llegada de la carta habían pasado 2 meses en un abrir y cerrar de ojos, cosa que le dio tiempo a Rudeus para aclarar todo con Sylphie y decidir que vivirían todos juntos de manera feliz en la nueva casa Greirat, o sea, con el tema de recibir a sus hermanas en la nueva casa, ya que ahora que estaban recién casados, nuestro protagonista tuvo que ponerse de acuerdo con su esposa, decisión con la cual ella lo apoyó. Cuando las niñas llegaran, serían cuidadas por Rudeus y por Sylphie, los cuales se encargarían de su educación. Mientras tanto, Cliff estaba estudiando cómo se podían pasar las maldiciones a un objeto, un detalle muy importante al cual el anime no le dio la suficiente importancia. ¿Recuerdan el capítulo de la visita de Soltat? En ese capítulo, Rudeus le contó a su amigo que la maldición de Laplace había sido transferida a las armas del pueblo Super y que por eso el mundo les tenía odio. Esto claramente ya Cliff lo sabía y estaba haciendo investigaciones para saber cómo podía pasar la maldición de Elina Liz a un objeto. Con esto Cliff estaba motivado, pues quería quitarle ese problema a la elfa, ese deseo de querer que todos le hagan el delicioso. Unos preservativos. Por otra parte, los experimentos de Silent Seven Star continuaron y seguía practicando con Rudeus. Esta vez ya había avanzado y estaba en el paso de cómo se podía transportar un objeto de su mundo a este mundo, pero no tenía buenos resultados y eso estaba haciendo que la chica se traumara y se desesperara. Por eso terminó incluso hospitalizada por toda la frustración y el cansancio. Sin embargo, Rudeus se dio cuenta de que ella estaba estancada porque siempre había hecho las cosas sola. Por eso decidió pedirle ayuda a Cliff y a Sanova para que ayudaran a Silent Seven a seguir investigando. Es así como, mezclando los conocimientos, todos se dieron cuenta de que Nanaoshi solo hacía uso de un pergamino de invocación y no combinaba varios que le permitieran alcanzar un objeto único. Esta teoría terminó impresionando a Silent Seven Star, quien ahora, nuevamente utilizando lo que había visto, pudo completar un círculo de invocación diferente, logrando esta vez tener éxito e invocando una botella de agua plástica vacía de su antiguo mundo a este en el que vive ahora. Todos estos detalles son muy importantes, pues terminarán pasando cosas grandes a partir de estos descubrimientos más adelante. Por eso no se pueden perder mientras contamos la historia. ¡Magnífico! ¡Verdaderamente sublime! Después de que tuvieran éxito con los experimentos, todos nuestros héroes se fueron de rumba, con Nanaoshi y Badigadi invitando comida y bebidas para todos, fiesta que terminó bastante bien. Sin embargo, cuando ya iban de camino a casa, Rudeus y Sylphie encontraron una sorpresa. Sus dos hermanas, Noria y Isha, habían llegado, siendo escoltados por su viejo amigo Ruiger, quien de inmediatamente es invitado a pasar la noche a la nueva casa Greirat. Sin embargo, la conversación se pone intensa de inmediato, cuando Ruiger le dice que cuando escuchó que se había casado en el gremio de aventureros, pensó que se había casado con Eris, y también acto seguido le pregunta que qué había pasado con la relación de ellos dos, a lo que Rudeus le responde que no sabe qué habrá pasado con ella después que ésta lo abandonó, cosa que es respondida por su amigo diciéndole que cuando se encuentren, sea en el momento que sea y diga lo que ella
ella diga que le permite expresarse y explicar lo que había pasado, dejando así la conversación por el momento y contándole a su amigo que después de su separación del grupo Dead End, viajó en busca de supervivientes supers, pero no tuvo resultados. Es así como en sus viajes se encontró con Paul y conoció a Roxy, y al enterarse de la situación de su madre Zenith, su padre Paul Greyrat le pidió que por favor llevara a las niñas con él. Para resumirte todo, Ruiger en la mañana se iría, pues ya cumplió con su misión. Mientras tanto, sus palabras sobre Eris habían quedado en la mente de Rudeus, quien todavía sufría por ella, pero decía que ya era muy tarde pues estaba con Sylphie. Eres muy talentosa. Tienes suficiente talento para ser mucho más poderosa que yo. Para cumplir con el objetivo que su padre le había encomendado, Rudeus empezó a organizar la vida de sus dos hermanas, las cuales no se llevaban bien ni entre ellas ni con él. Bueno, en el caso de Nor, porque en el caso de Aisha sí se llevaba bien con Rudy. El tema es que después de varias pruebas, nuestro protagonista tomó la decisión de que su hermana del cabello rojo se quede ayudando en la casa, cosa que fue su propia decisión, y que su hermana rubia se fuera a la universidad y viviera allá, aunque tenía que volver a la casa cada 10 días. Con todas estas reglas establecidas, la convivencia de los hermanos mejoró un poco, aunque no fue fácil debido a que ambas hermanas, en especial Nor, dio muchos problemas en la universidad, pero después de un tiempo empezaron a comprenderse y terminaron aceptando la forma de ser de su hermano y comenzaron a llevarse mucho mejor. Mientras vivía su vida y sin darse cuenta, ya que estaba centrado en su familia, tenía tiempo que no sabía de su viejo amigo el dios demonio Badigadi, quien desapareció sin decirle nada a nadie. Pero bueno, la vida en familia le daba nuevas responsabilidades a nuestro protagonista, y más que se acababa de enterar del embarazo de Sylphie, noticia que lo hizo muy feliz. Sin embargo, 2 meses después de esto llegaría una carta breve que solamente decía lo siguiente: el rescate de Zenith se complicó, necesitamos ayuda. Noticia que hizo que él se quedara inconsciente, pasando a un lugar que conocía muy bien Rudeus, el mundo de la nada, el hogar del hombre dios. Y Togami le había dicho a Rudeus que no fuera al continente de Vegarit porque se arrepentiría, y aunque nuestro protagonista pensó que lo engañaba, estaba aquí para volver a repetirle lo mismo: si vas al continente de Vegarit vas a arrepentirte, pero si no vas, también te vas a arrepentir, dejándole a Rudeus nuevamente una gran duda, mientras le recordaba que su vida de ahora no era mala. Tenía esposa, dinero y salud. Además se llevaba bien con sus hermanas y tenía un hijo en camino. Además se curó de su problema con el ganso, y todo es gracias a los consejos del hombre dios. ¿Por qué debería tirar todo eso para arriesgarse en el continente de Vegarit? Estas palabras convencieron a Rudeus a medias, pero termina aceptando un nuevo consejo del hombre dios, quien le dice lo siguiente: en la próxima temporada de apareamiento del clan bestia, busca a Linia o a Purcena y hazle un hijo. Eso va a hacerte mucho más feliz de lo que eres ahora. Palabras que escuchaba Rudeus mientras volvía a despertar nuevamente. Sin embargo, estas fueron las palabras que causaron las verdaderas dudas en Rudeus e hicieron que comenzara fuertemente a cuestionar los consejos de Itogami. Y después de pedir ayuda y consejo a todas sus amistades, Rudy decidió que definitivamente partiría al continente de Vegarit para ayudar a su madre, quien estaba en problemas en ese lugar. Y por ahora vamos a dejar esta historia hasta aquí. En el próximo video, Rudeus viajará al continente de Vegarit y vamos a ver en qué quedará esta increíble travesía. Te recuerdo que si quieres entender lo que te estoy contando desde el inicio, empieces por el video de la boda con Sylphie, video que te dejo número 1 en la lista de reproducción del canal llamada Mushoku Tensei, la cual también te dejaré en la pantalla final de este video. Recuerda que me apoyas muchísimo rompiendo ese botón de me gusta y compartiendo el video. Y dicho todo esto, tengo una sola pregunta para ti: ¿qué crees tú que está haciendo Itogami? ¿Cuáles serán las verdaderas intenciones del hombre dios? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sin más nada que agregarte por ahora, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.